Hola Luis, hola Dani. ¿Qué pasa, Andrés? Tenemos otro programa especial después del Año Nuevo. Hoy traemos una entrevista con Luis Villadiego, cofundador de Digital Sevilla, y hablamos de una gran entrevista. Hoy pinta bien, ¿eh? Muy interesante. Pinta bien. Hablamos de su polémica con el país, hablamos de los entresijos del periodismo, cómo se labran las informaciones y demás con los distintos medios. Y nada, hoy no hay secciones tampoco nuestras, pero para el próximo programa volvemos. Así que yo creo que muy directo ya con la entrevista, ¿no? ¿Directo? Pues aquí tenéis la entrevista con Luis Villadiego. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos. ¿Van bien las navidades o qué? Bueno, la verdad es que sí, que está yendo la cosa muy bien. Ya deseando empezar un poco el año nuevo y seguir haciendo proyectos interesantes y la verdad que escuchando vuestro podcast, que me interesó mucho la sección de Luis, así que sería yo el único al que le interesó. Posiblemente, Luis. Tocayo, gracias por tu apoyo. La verdad que todo el mundo habla bien de la sesión del Luis. Nada, no te digo cómo cumplió. Pues un poquito para que la gente... Era muy interesante el tema de los antibióticos. Que estuvo guay, Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un poco para que todo el mundo te ponga en situación cuál era tu papel en Digital Sevilla, porque sabemos que ya... Sí, bueno, yo sigo siendo el copropietario de Digital Sevilla y ahora mismo no participo activamente, digamos, de día a día a escribir artículos, pero sigo estando siempre pendiente porque lógicamente tengo muchos intereses puestos en ello, ya que fui quien la fundé o quien la cofundé y quien estuvo escribiendo la mayoría de artículos durante los 2 primeros años de vida de ese medio. Pues sí, pues en relación a eso te queríamos preguntar como entradilla que cómo surge la idea, porque desde el primer momento predomina la idea de un gran uso de las redes, informática, y la verdad que es una fórmula exitosa porque en un campo minado de información vuestros titulares son llamativos e impactan. Y te quería preguntar si desde un principio vuestra idea era... Así va a ser el comienzo de este periódico, este diario digital. La verdad es que no, yo tenía medios de comunicación más a nivel local. Desde que empecé, yo soy programador informático, yo no he estudiado periodismo y mi campo principalmente era eso, pues programar aplicaciones para móviles, páginas web, manejo de redes sociales, eso es lo que se me daba bien. Y claro, entonces yo decidí de un tiempo a esta parte que me gustaba más crear contenido para esas webs que creaba que el propio proceso de crear la web. Y entonces decidí montarme unos pequeños medios de comunicación a nivel local, en algunos pueblos de aquí de la provincia de Sevilla, y eso funcionaba relativamente bien, pero la información a nivel local es muy complicada de llevar al día a día porque en los pueblos todo el mundo se conoce y siempre pues hay conflictos, intereses de partidos políticos, de diferentes instituciones locales, y era un problema. Y entonces decidí fusionar todo eso en un medio que fuera un poquito más a nivel de toda la provincia o a nivel incluso de Andalucía, que fue Digital Sevilla. Pero al final, conforme fuimos avanzando en ese proyecto y pasaron los primeros meses, pues la cosa fue derivando a cada vez hablar más de cosas nacionales e incluso de noticias internacionales que no tanto de Sevilla. Quiero decir que no ha habido, digamos, una estrategia previa muy definida, sino que, digamos, conforme hemos ido avanzando, pues hemos ido redefiniendo nuestra fórmula en función a lo que íbamos viendo que iba funcionando. Claro, entiendo que al final fue algo progresivo de la marcha de Digital Sevilla. Mira, un ejemplo que podéis ver ustedes es la primera temporada de La Vida Moderna y la temporada que última, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Fuisteis mencionados en La Vida Moderna. ¿El qué? Que fuisteis mencionado en La Vida Moderna, salió Digital Sevilla o sacó en varios titulares. Sí, es verdad que salimos una vez por una noticia que escribimos, que la escribí yo precisamente, hablando sobre La Vida Moderna, y la comentó él en el programa y nos llamó fachas, ¿no? Porque claro. Se quedó... Claro, el artículo era neutro, no decíamos nada en plan vaya tela los progres del hacer, ¿no? Como hace esta gente así de medias y más de derecha, pero claro, como siempre están constantemente todos los medios atajándole, pues se lo tomaría así porque no comprobaría la línea que llevamos normalmente. Sí, ya luego vio que por Twitter había amistad y ya cambió un poquito, que dijo, esta gente son de los... Sí, no, de hecho a Kike hasta me sigue en Twitter, a mí hasta mi cuenta personal he intercambiado algunos mensajes con él, o sea que ningún tipo de rencor ahí ni nada, ¿no? Pues mira, te quería comentar que me llama la atención de Digital Sevilla
que cada semana tenéis noticias bastante impactantes y comprometidas con partidos políticos, figuras políticos. Y te quería preguntar si realmente se puede llegar a esas noticias con una buena investigación o se necesitan contactos. Porque supongo que habrá muchos medios como El País y El Mundo, que conocerán esas noticias comprometidas, pero por línea ideológica no serán descartadas por el medio. Quería conocer tu opinión sobre... Yo creo que es que Digital Sevilla... Sí, mira, es muy interesante eso. Verdaderamente Digital Sevilla, ahora cada vez más, la mayoría de noticias que vamos escribiendo son contenidos propios nuestros, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ello? Pues claro. Muchas veces entre propios periodistas se intercambia información. Por ejemplo, cuando ha pasado el caso este tremendo, ¿no?, de Laura Luelmo, ¿no? Pues puedo poner este ejemplo porque es bastante llamativo. Nos llegó a nosotros, a nuestros oídos, que el juez que decretó libertad provisional para el acusado de asesinar a Laura Luelmo hace 20 años, cuando... él, por lo visto, resumo muy ligero la historia. El hombre que ahora ha sido detenido por matar a Laura Luelmo ha cumplido una condena por asesinar a una anciana. Pues resulta que esa anciana robó en su casa y entonces la anciana puso una denuncia, detuvieron a este hombre y este hombre fue puesto en libertad provisional a la espera de juicio y aprovechando esa libertad provisional mató a la anciana para que no declararan en su contra. Esa fue un poco la historia resumida. Entonces, a nosotros nos llega la noticia de que el juez que le dejó en libertad provisional, propiciando así o permitiendo así que acabaran matando a la anciana, era el actual líder de Vox en Andalucía. Joder. ¿Vale? Porque fue juez hasta hace 4 o 5 años que lo inhabilitaron. Claro. Pues nosotros nos pusimos a investigar y el problema es que no conseguíamos atar todos los datos porque en esa provincia de Huelva hay varios juzgados, digamos, que se encargan de X pueblos y entonces nosotros sabíamos que el juzgado en el que estuvo este hombre, Francisco Serrano, que es el líder de Vox en Andalucía, era en el de Valverde del Camino. Pero no sabíamos seguros si ese caso en concreto se hizo en ese juzgado o en otro. Y ya descubrimos que no, que se hizo en el de Aracena. Pues para descubrir eso, pues yo hablé con otros periodistas que están en ese tema, como por ejemplo un periodista del Español o un periodista de Confidencial Andaluz, y entre los tres poco más o menos estábamos intentándonos enterar de algún dato y el periodista del Español fue el que me dijo, oye, mira, no porque fue en Aracena. Pero si a lo mejor el del Español hubiera descubierto que sí era cierto, a lo mejor hubiera publicado él antes que yo, ¿sabes? Claro, entonces muchas veces nos intercambiamos información, pero todos buscando nuestro interés, ¿sabes? De intentar sacarlo primero. Vaya, lo has explicado perfectamente, ¿sabes? Ahí los entresijos del periodismo, de cómo sacar información. Nosotros, verdaderamente, en Digital Sevilla, muchísimas noticias que publicamos son noticias que publican otros medios, claro, pero que la publican de una manera que no llama la atención, que no funciona, y nosotros, digamos que la escribimos con un lenguaje mucho más cercano y mucho más entendible para todo el mundo, citando la fuente. Y de hecho hay muchísimos artículos sobre corrupción en Andalucía que son del Mundo, pero que cualquier persona como tú y como yo no se mete en el Mundo a leerlo porque el Mundo es un periódico que después te pone un artículo de opinión de Jorge Butsos y claro, como para leerlo. y a lo mejor lo publicamos nosotros y a lo mejor tiene más visitas en nuestra web que en el propio Mundo. Claro. Pero no citamos al Mundo porque es quien lo ha escrito. Eso es verdad porque al final vemos vuestra cuenta de Twitter y en vosotros en noticias tenéis 500 retweets, un montón de interacciones de gente comentando la noticia, que eso hay, vamos, como El País y demás, que no tiene tantas interacciones. Claro. Y también es cierto, lo cierto es que El País también hay que tener en cuenta de que tiene millones de visitas de diferentes fuentes que no son solamente Twitter y Facebook, ¿no? Y también hay que entender que nosotros no publicamos tanta cantidad de noticias como El País. A lo mejor El País pone 100 tweets al día y Digital Sevilla pone 10 tweets al día. Entonces, los 10 que ponemos, como nosotros no podemos cubrir todo lo que pasa en el mundo, si intentamos que lo que pongamos sean las noticias más interesantes o en las que nosotros queremos focalizar. Entonces, claro, esas noticias llaman más la atención y normalmente lo que tuitamos pues tiene más respuesta de media por eso. Bueno, Luis, hablando precisamente de este medio,
Y tú sabes, ahora que nos has dicho que nos conoces, nos has escuchado un poco, sabes que vamos también por el cachondeillo y demás. Te quería preguntar, a tono de broma, por cambiar un poco de tercio, ¿dónde ves que habría más posibilidades de que te llamasen para ofrecerte un puesto de trabajo? ¿La redacción del País o en el gabinete de comunicación del PSOE de Andalucía? Lo que te estoy intentando meter es sobre algunas, no diré enemistades, pero algunos sectores que no, digamos que no tienen mucho aprecio por Digital Sevilla. Salió una noticia del País, que tú lo sabrás, que era el negocio de la manipulación digital en España, y salió un pantallazo de Digital Sevilla. ¿Y crees realmente que se están preocupando por ustedes o por estos medios independientes? De hecho, ese artículo es muy interesante, sí. y podríamos hablar de toda la historia que esconde ese artículo mucho tiempo. De hecho, yo he pensado, te digo la verdad, hasta en escribir un libro sobre todas las cosas que me han pasado durante los 2 primeros años que yo he estado al frente de Digital Sevilla. Cuéntanos algo, un poquito. Es tremendo. Pero, una premisa. A ver si voy a poner a prueba un poco mi capacidad de síntesis, ¿no? Pero, sí, o sea, yo creo que no voy a acabar trabajando nunca en el gabinete del PSOE ni tampoco en el País. Ni tampoco lo he buscado ni quiero hacerlo nunca. Yo voy por otro camino. Y de hecho, un amigo que es profesor de periodismo en una universidad, no voy a decir dónde, en la Universidad de Sevilla, pero ahora supongo más de uno, me dijo que hablando con el director de otro medio, de aquí local de Sevilla, le dijo ese director de un medio importante de aquí de Sevilla sobre mí, que es que este chaval no va a conseguir trabajar nunca en ningún medio de aquí de Sevilla o de Andalucía. Y le contestó mi amigo, el profesor de periodismo, yo creo que es que este chaval no va por ese camino. Claro. Y esa pequeña frase resume un poco todo. Y lo que pasó con El País fue muy interesante porque nosotros publicamos una serie de artículos tirando un poco como buscando el beef, ¿no? Buscando la polémica, por así decirlo, claro. Hablando de lo que hacía El País, sobre todo la anterior dirección del País, porque ahora mismo yo sinceramente no tengo nada que objetar con lo que hace, prácticamente nada que objetar con lo que hace El País. Digo prácticamente por el artículo de ayer de Javier Marías, por ejemplo, pero joder, ahora mismo se puede, tú lees El País y más o menos se puede aguantar, ¿sabes? Yo comprendo que cualquier medio privado, como por ejemplo El País, que es privado al fin y al cabo, tenga su línea editorial, pero que busque manipular burdamente y que vaya a saco a decirte cosas que tú te das cuenta perfectamente que son mentiras, es absurdo, ¿sabes? Y por ejemplo ha pasado con todo el tema de la crisis catalana, culpando un poco, por ejemplo, a agentes extranjeros, ¿no? De que lo que había pasado en Cataluña era culpa de medios extranjeros por cubrir las noticias de Cataluña. O sea, no sé, eran cosas muy... Y además publicaban un montón de artículos David Alandete, que era el subdirector, y se citaba como fuente a sí mismo, a otros artículos del mismo, y cosas así. Entonces yo empecé a publicar algunos artículos en el que criticábamos eso, igual que hemos escrito artículos criticando a Antonio García Ferneras o criticando a Ana Rosa Quintana, ¿no? Pero lo gracioso de esto es que esta persona, fíjate qué de complejo tendrá que tener que nos contestó, que se puso a nuestra altura, ¿sabes? Cuando es el periódico más leído de España, el más importante de España. Y a mí me sorprendió muchísimo, pero no se quedó ahí la cosa, sino que, claro, intercambiamos algunos tweets y la verdad es que se llevó más de un zasca mío y entonces me bloqueó en Twitter y tal, y ahí se quedó, parece, la cosa. Pero de repente un día me llaman por teléfono, alguien que yo no tenía grabado en mi teléfono, y me dice, mira, soy un periodista del País que estoy aquí en tu pueblo para hacerte una entrevista, ¿puedes? Joder. O sea, ya sabía hasta dónde yo vivía, sabía mi teléfono, todo así, ¿sabes? Los entresijos de España. Súper de mafiosos, no sé, me pareció muy curioso. Y yo le dije, mira, pues esta tarde sin problema nos tomamos un café y estuvimos hablando 2 horas, ¿vale? Y yo tengo la conversación entera grabada y es muy interesante. Pero de la conversación lo único que sacaron fueron 2 o 3 frases muy sacadas de contexto, pero muy sacadas de contexto, y lo que hicieron fue meter en el artículo, como no podían atacarme a mí directamente porque sabían de sobra que no había nada que atacar de lo que hacemos, porque yo siempre he ido de frente con lo que somos y lo que queremos ser y lo que estamos haciendo, lo que hicieron fue meter entre medio a otros medios que sí son bastante extremistas, que son machistas, que promueven temas bastante gordos, como por ejemplo un medio que publicó la identidad de la víctima de la manada, cosas así, ¿sabes? No sé, te digo, Mediterráneo Digital, Caso Aislado, Alerta Digital, todos esos medios así que son bastante ultras, ¿no? Y nos ponen a nosotros ahí entre medio
pero de una manera muy burda y muy tonta. De hecho, si leéis el artículo ese del País, se ve claramente. Y de hecho, otro medio que se llama Confidencia Andaluz, que el director es muy amigo mío, publicó un artículo en el que desmontaba el artículo del País punto por punto. Lo he leído, sí. Claro, y es que lo más fuerte es que el artículo del País lo que hacía era atacarnos por el hecho de no ser periodistas. Claro, el artículo en el que Pepe Fernández, en Confidencia Andaluz, le respondía, Pepe Fernández es un periodista con 70 años de carrera, que, bueno, 70 años tendrá ahora, pero con una carrera súper dilatada de haber dirigido la cadena SER en Sevilla, de haber trabajado en Canal Sur, y esa persona puso puntos sobre las i, es una persona bastante, digamos, querida dentro del mundo del periodismo. Sí, es que realmente tú lees la noticia del País y es como que tiene miedo a esos nuevos medios. Es como si Telecinco se mete con el contenido digital de Internet. Como que se sienten atacados un poco, como que pierden un poquillo ahí de audiencia y al final intentan desmontar. O sea, sí, claro, es absurdo. O sea, hay de todo, ¿no? Siempre hay medios nuevos que aprovechan mucho el poder de las redes sociales para buscar simplemente un beneficio económico o una manipulación. Y eso se ve venir a 10.000 leguas, ¿vale? Yo el otro día, por ejemplo, me encontré en Twitter con un medio que se llama diario6.com y cuando lo vi perfectamente que era como copiando un poco la idea de Digital Sevilla, pero yéndose a lo fácil. Por ejemplo, si te fijas en Digital Sevilla, hay temas que no tocamos mucho, como el tema, por ejemplo, de la independencia de Cataluña, ¿sabes? ¿Por qué no lo tocamos? Pues porque es un tema muy complejo. Y es muy fácil, hay mucho, ¿cómo te digo? Hay una polarización tal entre, digamos que todo lo quiere reducir a que es o blanco o negro, ¿vale? Y entonces cuando eso pasa, cuando hay tal polarización en algo, cuando tú escribes un artículo hablando de los diferentes tonos de grises que hay en una historia, te vas a llevar palos de los que lo quieren ver negro y de los que lo quieren ver blanco. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te está explicando de lujo. Pero, claro, para mí, por ejemplo, ¿qué sería más fácil? Pues decir, pues ir a tope con la independencia o ir a tope contra la independencia de Cataluña, ¿no? Sí, al final encasillarse a un público. Lo queremos llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque eso me daría la audiencia de los putos flipados que van buscando una cosa y los putos flipados que van buscando otra. Claro, eso está claro. Es un tema que entra en los extremos. No lo saco porque no quiero ir a lo fácil y porque sería, digamos, no podría coger el sueño después por las noches si yo fomentara eso. Porque yo creo que es una bola en la que dos bandos, la derecha catalana y la derecha española, y esto es una opinión totalmente personal, que no se ve reflejada en Digital Sevilla, ¿vale? Sí. Chocan y chocan casi que con cierta complicidad porque les interesa, y de hecho cuando ha habido más acercamiento y se ha buscado un diálogo como se está buscando ahora, eso ha sido lo que más ha alterado a los medios y a los políticos de derecha y de extrema derecha, y si se alteran es porque van por buen camino, ¿no? Ese es un poco el problema. Sí. Y si se molestan por el hecho de que se dialogue y que se hable, es que lo que querían era no dialogar, era no buscar soluciones. Y era buscar el enfrentamiento, porque del enfrentamiento pues se gana. Sí, pues esa es la historia. Creo que está claro. Creo que por aquí también coincidimos con lo que has apuntado. Y sobre todo te preguntamos, digamos, en tu relación, la relación de Digital Sevilla con los medios así más mainstream y demás, porque desde fuera nosotros lo veíamos como una disyuntiva. Digo, o estaban intentando matar moscas a cañonazo, o verdaderamente tenían cierto miedo a que pudierais ocupar algún hueco más relevante. Y entonces también te quería preguntar por las capacidades de expansión, que ya, digamos, habéis ocupado cierto espacio en las redes y demás, pero ¿qué posibilidades crees que tiene todavía de ampliar, de llegar a más público Digital Sevilla, o otros proyectos que tengas del mismo estilo? Pues eso es muy interesante y además así aprovecho y hago un poco de la promoción. Claro, perfecto. La promoción. Yo tengo ahora mismo, bueno, Digital Sevilla en este año 2018 que vamos a acabar hoy, ha tenido 2.925.000 usuarios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Para que un medio de comunicación digital tenga suficiente poder, digamos, como para tener un equipo potente de gente escribiendo una buena cantidad de noticias y esté funcionando a tope, yo calculo que más o menos hace falta tener unas 5 millones de usuarios, pero al mes, no en todo el año. Pero aún así, tener casi 3 millones de visitas en un año está bastante bien. O sea,
no está mal, no me voy a quejar para tener el medio No, menos sí, de 3 claro, años de pero vida. el objetivo es seguir. Pero tiene que... Pero claro, pero el mercado es tan grande Internet, y hay tantos medios y tanta gente que pueda leer una noticia, que verdaderamente la competencia que nosotros le podemos hacer a los medios tradicionales es nula. El problema está en cuando una noticia en concreto se hace viral y sí llega a mucha gente y esa noticia hace pupa, porque por ejemplo los medios nunca se trajan entre ellos. Nunca vas a ver en El País un artículo criticando al Mundo, o en El Mundo un artículo criticando al país, porque al fin y al cabo son la misma mafia y la misma mierda, sinceramente lo digo. Todos los medios que están en lo que se llama la asociación AED, que es una asociación con los principales medios de España, en el que hay unos 80 medios, son basura totalmente politizada y comprada por unos y por otros, ¿vale? Y ellos saben muy bien a qué juego juegan y lo que hacen es no atacarse unos a otros. Y nosotros no tenemos ningún problema en, si vemos un programa de Jordi Évole que es vomitivo, como el programa que hizo en Siria, que fue uno de los artículos más leídos en toda la historia de Digital Sevilla, pues en criticar eso. Y cuando la gente ve eso, dice, ostras, es que es lo que yo estaba pensando. Lo comparto. Voy a seguir a esta gente. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que les hace daño a la prensa tradicional, que ese tipo de artículos son los que verdaderamente sí les pueden hacer pupa, porque el hecho de que le podamos cometer menos a nivel de publicidad o a nivel de... para nada, o sea, porque nosotros tenemos una audiencia ínfima en comparación con la que tienen ellos. A lo mejor las visitas que yo he tenido en todo el año es las visitas que tiene El País en un día en su web, ¿vale? Pero es verdad que eso sí les toca un poco la moral. Y después, de cara al futuro, ¿qué posibilidades tenemos de crecimiento? Yo creo que Digital Sevilla va a seguir creciendo, pero también veo con preocupación el hecho de cómo las plataformas, como por ejemplo Facebook, que nos expulsó de su sistema de publicidad, claro, tratan a los medios pequeños e independientes. Porque, claro, precisamente por esto que os he dicho, de que los medios grandes los ven como un enemigo a abatir, pues si Facebook tiene que elegir entre los medios pequeños o los medios grandes, sabe perfectamente que se tiene que quedar con los medios grandes, que son los que menos problemas le van a dar a priori. Y entonces los medios grandes, por ejemplo, como El País, pueden acceder a la publicidad de Facebook, que es muy rentable y muy positiva para medios como nosotros, pero a medios como el nuestro nos echan sin decirnos ni por qué ni por nada. Ellos son dueños de la plataforma, ellos hacen lo que quieren y nos echan. Entonces, claro, vemos por ahí ese problema. No creo que nos vaya a llegar a afectar hasta el punto de que nos prohíban publicar en Facebook, pero sí nos joden por la parte que más duele, que es por los ingresos. Y nosotros no tenemos unos ingresos que digas, estamos ganando dinero con esto. Estamos trabajando a lo mejor 10 horas al día y ganando para comer. Ya está, ¿sabes? No, al final siempre intentáis reinventaros con la app, las suscripciones mensuales de ahora. Claro, que es lo que intentáis. Hemos lanzado la suscripción y se agradece un montón porque se han apuntado unas 50 personas que, joder, yo comprendo que tal como están las cosas, pagar 3 euros al mes o 5 euros al mes por un periódico que a priori no te da ninguna diferencia con respecto a no estar suscrito, excepto el hecho de que no haya publicidad en la página, es simplemente por ayudarnos, ¿no?, a que podamos seguir siendo esto. Y que haya 50 personas que ya se hayan apuntado y que cada día se vayan apuntando alguna persona más, pues nos ayuda un montón. Y más o menos nos ha hecho suplir, digamos, lo que hemos perdido por Facebook. Pero claro, el problema es si mañana nos quita la publicidad Google, que es otra de las fuentes de ingresos que tenemos. O sea, al final o pasado nos quita la publicidad, ¿sabes? Son los enemigos de los que habláis siempre, ¿no? Que al final son los enemigos que tenéis los pequeños medios. Sí, y de hecho, a esto es lo importante. Yo, desde que dejé Digital Sevilla en septiembre, lo que me he centrado es en programar una plataforma nueva que estoy creando, que se llama Camarada, y ahí sí quiero yo hacer bastante pupa, porque claro, yo conozco a mucha gente que tiene diferentes medios de comunicación pequeños, como Digital Sevilla, y conozco medios que llevan amigos míos, como por ejemplo LibreNet, larepublica.es, y esos medios son muy interesantes, publican contenido alternativo, contenido que no está manipulado por nadie, pero no llega a tanta gente, porque no hay una plataforma común que se pueda verdaderamente eso expandir, ¿no? Y entonces, no sé si ustedes conocéis una plataforma que se llama Meneame. Sí. ¿La conocéis quizás? Sí. Claro, pues Meneame es una web, ¿no?, en la que tú compartes enlaces y los enlaces más votados aparecen en una portada. Es como un Reddit, ¿no?
Sí, bueno, claro, entonces te haces ahí una portada con las noticias más interesantes del día y en Meneame se encuentra contenido de mucha calidad, entre otras cosas porque por un conflicto que hubo no se publican enlaces de la asociación AD de la que he hablado antes, entonces no hay enlaces del país, no hay enlaces del mundo, en ningún periódico de estos importantes y solamente están los medios, digamos, alternativos, independientes de Internet. El problema de Meneame es que la sección de comentarios de cada noticia es criminal muchas veces, te cuentas cosas que son tremendas, y el segundo problema es que no han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y no tienen ni siquiera aplicación para móvil. Entonces yo viendo esa oportunidad, bueno, y el tercer y último problema, que es el más grave, es que los medios que aparecen en Meneame no ganan nada, ¿vale? Entonces yo digo, pues voy a sacar una aplicación para móvil, que la gente se instale y que reciban ahí las principales noticias de todos estos medios independientes, pero además voy a llegar a acuerdos con estos medios independientes uno a uno para que dejen meter sus noticias en la aplicación y a cambio la publicidad que aparezca en los artículos dentro de la aplicación es para los medios. Buena idea. Entonces ganan los medios, gana la gente que van a tener acceso a un montón de pequeños periódicos que en su mayoría no se pueden costear siquiera el tener una aplicación propia, y ese es el proyecto en el que estoy trabajando. Y yo creo que por ahí, por ejemplo, sí podemos hacer pupa, pues si por ejemplo conseguimos que tenga 500.000 de personas instalar la aplicación, pues sería muy interesante. Pues sí, sería un pequeño cambio, sí. Sí, de hecho yo una de las cosas que quiero añadir también, y mira, estamos hablando casi de business aquí en directo, es que en un futuro quiero añadir también la opción de podcast, como por ejemplo el vuestro, que me parece muy interesante. Lógicamente, verá, no voy a haceros la pelota, tenéis que mejorar, pero es normal. Sí, claro, muchísimo. Eso está claro. Ya lo hablábamos, ¿no? De que no es lo mismo la primera temporada de Vida Moderna que esta temporada, y ustedes no tenéis a las cadenas ser detrás, o sea que demasiado estáis haciendo, ¿no? Hombre. Pero es verdad que, y eso me podéis contestar ustedes, que es muy complicado cuando empezáis llegar a un mínimo de audiencia, que sí. Es súper complicado, es todos los días intentar añadir 10 visitillas por un sitio y otro. Yo como consejo os daría que, por ejemplo, las secciones que estáis haciendo y demás, que después las saquéis, digamos, en vídeos aparte, claro, cortos, eso hemos que pensado podáis subir en YouTube. Claro, porque ponéis otro nombre, o sea, y ese nombre se va a posicionar. Si habláis de los antibióticos, pues ponéis en la sección sola de los antibióticos aparte, habrá gente que os descubra así sí, al final, por vídeos sueltos pequeños. Tu entrevista va a ser la primera, que va a ser un vídeo cortado. Pues muy bien. Yo la verdad que estoy soltando muchas cosillas que, sí, que a lo mejor debería de callar, sí. pero bueno. Estamos en confianza. Nada, si tampoco. Mío, ¿no? Claro. Pues mira, ya vamos, quedan 2 preguntillas, ¿vale? Vamos a ir acabando. Que te quería preguntar, porque hace unos meses cuando salió las suscripciones de socios mensuales y tal, hablasteis de que disponíais de una noticia, una investigación, en la cual no podíais trabajar en ella por falta de tiempo, y se la ofrecisteis a otro medio, y ese medio rechazó el trabajar en ella. Sí. ¿Qué me podrías contar de eso? Hombre, es que decir el medio en concreto sería feo. Pero bueno, es un medio al que ya hemos criticado muchas veces y es un medio muy mainstream dentro de la izquierda, ¿vale? De este país. Ya hemos descartado varios. ¿Sabes? No sé. Bueno, yo creo que es el medio, de hecho puede ser el más mainstream de este país porque se ha cargado un montón de políticos del PP este último año. Y ese medio, pues yo contacté con alguien de la edición de Andalucía de ese medio y le digo, mira, te hace una carpeta en Google Drive, te paso unos documentos y una cosilla por si tú la quieres ver y tal. Y la verdad es que hasta hoy no he vuelto a tener respuesta, ¿vale? Yo también comprendo que muchas veces es complicado a la hora de financiarse y yo no voy a atacar a ese medio porque ese medio yo creo que ha hecho mucho bueno. De hecho, otros compañeros que trabajan en Digital Sevilla efectivamente no pueden ni ver ese medio porque dicen es que están manipulando, es que están haciendo las cosas muy sucias, ¿sabes? Muy canesteras y la hacen desde la izquierda, que te crees, digamos, un poquito todo lo que venga de ahí y te la están colando de una manera criminal. Pero yo no lo veo así. Todos los medios, al fin y al cabo, tienen que buscar de dónde comer. Y yo he intentado que Digital Sevilla se gane la vida de la manera más limpia posible y estamos muriéndonos de hambre. De momento vamos a seguir así, pero y no pienso venderme en ningún lado. Prefiero que acabe desapareciendo porque no podamos financiarlo, porque ya nos acaben ahogando del todo y montar una frutería, que vender mis ideales y mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero es verdad que hay otros medios que entienden muy bien cómo funciona esto y desde primera hora han sabido hacer las cosas de otra manera y han sabido, digamos, venderse a quien se tienen que vender para poder después hacer el periodismo que quieren hacer por otro lado.
Me explico, sí. Sí. No sé si me estoy alargando mucho, pero si quieres lo explico con un ejemplo. Explica. Pues mira, os pongo un ejemplo. Imaginaros que ustedes tenéis un medio en Andalucía, ¿vale? Y ahora os viene, y ustedes tenéis un montón de casos de que podéis investigar sobre corrupción en Andalucía y sobre un montón de temas de Andalucía muy gordos, ¿vale? Y no tenéis dinero para tener a gente que hagan las cosas, ¿no? Y ahora tenéis una sección en la que escribís noticias de Asturias, ¿vale? Y ahora viene una fundación de un antiguo banco asturiano que sigue llevando una gran cantidad de dinero del gobierno de Asturias todos los años, y esa fundación de ese antiguo banco se dedica a gastar dinero solo en publicidad institucional en un montón de medios para tener a los medios, entre comillas, comprados, y si un medio habla mal del gobierno de Asturias, pues en ese medio precisamente no se anuncian, ¿vale? ¿Tú qué harías como medio andaluz que quiere denunciar la corrupción de Andalucía? Pues posiblemente coges el dinero de ese banco asturiano y ahora, cuando toque hablar de Asturias, pues dice, pues en Asturias ha salido el arcoíris, ¿vale? Pero utilizas ese dinero para investigar todo el tema de corrupción y de tal, ¿no? Entonces yo, si veo un medio así, ¿vale? Pues yo digo, vale, pues mira, sé que ahí me voy a enterar de lo que pasa en Andalucía, pero de lo que pasa en Asturias no me voy a enterar. Y eso es muy sencillo fijándose en los banners de publicidad que aparecen en cada medio. Y ahora pensad en un medio que sea a nivel nacional, que esté la oficina en Madrid, y pensad en que el banco, o sea, la fundación del antiguo banco sea andaluz. Y ya os he terminado un poco de hacer croquis, creo. Sí, ha quedado clarísimo. Pues esa es un poco la historia de cómo funcionan los medios. Yo, sinceramente, no tengo nada que criticarle. O sea, ha habido artículos en los que se ha criticado mucho eso. Y yo entiendo que si yo te mando a ti una información que implica en diversos delitos al presidente de esa fundación que se está anunciando en tu medio, tú no lo vayas a sacar. Yo te entiendo, porque tú dices, ¿qué hago? ¿Investigo eso? ¿O investigo un tema de corrupción que puede echar a la presidenta de otra comunidad autónoma? Pues voy a por la otra. Y yo lo entiendo. Pues sí. Pues Luis, muchas gracias. Ha sido súper interesante, muchas cosas que ha contado, ¿verdad? Y eso, gracias por no cortarte en nada y hablar de todo. Vamos, al final es lo que se ve en tu medio. Pues sí, y esa es la idea, que lo que tenemos que seguir este nuevo año. Y oye, si en un futuro, que lo tengo pensado, añadimos en Camarada una sección de podcast, pues yo creo que el primero que tendría que estar sería el vuestro. Oh, pues encantado, ¿eh? Cuando quieras firmamos, ¿eh? Y nada, que para acabar, la última pregunta ya, que muchos reconocen tus capacidades en materia informática, internet, titulares impactantes. Pues te quería preguntar que cuál sería la frase de esta entrevista que pondrías de título, para ahorrarme trabajo, vaya que no. Para ahorrarte trabajo, pues la verdad es que no sé muy bien todas las variedades que he dicho, pero seguramente haya alguna frase que haya dicho que pueda servir para de titular, ¿no? De la noticia. No sé, la verdad es que creo que habría que volver a escuchar la entrevista y de ahí sacar algún titular. Sí, claro. Pero ya después, cuando yo lo escuche, si eso, escribimos un artículo en Digital Sevilla y enlazamos el capítulo del podcast y demás. Wow, eso si sería veo que no he dicho nada que me vayan a meter en la cárcel, que No, yo creo que no. y así nos damos un poquito de reflexión. Está muy comedido. Pues muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un saludo. Y saludo y que te vaya todo bien en tu nuevo proyecto. Igualmente, ¿eh? Y feliz año nuevo ya. Feliz año. Feliz año, Luis. Ha estado bien la entrevista, ¿eh? Está muy bien, tío. Muy interesante. Ha dado unos titulares que... Cuidado con lo que queda de mundo, ¿eh? Y además hemos salido casi con contrato de trabajo. La versión investigación, lo que queda de mundo. La versión fiscalía. Recordemos que la semana que viene ya volvemos con la turra de Dani y la turra biológica de Luis. A tope. Que... Están dándose guía, la gente está nerviosa Sí. ya. La gente la espera. sé que tiene nueva ubicación de Haiyan Ku, nuestro referente del programa. Ha llegado noticia a mi fuente de investigación sobre Noticias frescas. Ayanku, que ha aparecido sorprendentemente en el balcón de su casa. Nadie lo esperaba. ¿Dónde? En su casa apareció. ¿Pero dónde? En su balcón. ha Pero foto. ciudad. Ciudad en Shenzhen, China. Ah, en China, vale. Que no estaba afuera. Te he preguntado otras veces dónde y tú, en su casa. Qué Pero chido. ¿Cómo ha queríamos cogido? ubicarlo. ¿Que ¿sabes? tenía paparazzi? Tiene paparazzi. Y- Está allí María Patiño haciendo fotos. Vaya voz. ¿Y que estaba allí solo o qué? Estaba con una mujer que parece su esposa. Y curiosamente la esposa lleva un bebé
¿Será Dani o Lulú? ¿Solo uno? Solo uno, el otro se aburrió ya. O se le ha muerto. Que ha muerto. Que nombre. Los experimentos ya se sabe. Se le ha olvidado. ¿Y qué tal los Reyes, Dani, Luis? Vamos a hablar un poquito de nosotros, que no. Es verdad. Ya que no hay sesiones, vamos a hablar un poquito de nosotros. ¿Qué tal los Reyes, Dani? Pues sí, hombre, que somos unos niños muy buenos. O sea, es que Dani, tenemos que hablarlo, que Dani estas navidades le ha liado mucho. Y aún así se han portado bien conmigo. La ha liado bastante. Pero mucho. Ha provocado caos en el programa. Sí. Y Dani, ¿por qué? Íbamos a grabar el especial Navidad el día 24 de diciembre. ¿Eso también lo va a contar? ¿Qué pasó? Que Dani a las 7 de la mañana, no sé qué estaría haciendo, y nos dijo, oye, Se relió un poco. se relió y dijo, oye, que me voy a dormir ahora, que mañana no puedo, lo siento. O sea, fueron sus palabras de disculpa. A las 7 de la mañana. Mis últimas palabras antes de... Pero dijimos, bueno, podemos hacer el 31 un especial Año Nuevo. El 31, que es un día... Grabamos, creo que el mejor programa de lo que queda de mundo. Sí, 40 minutos de diversión, Fluido. sesiones, Dinamismo muy dinámico. muy datos. El mejor programa. Era tan bueno que la gente no estaba preparada para escucharlo. ¿Y qué pasó? Que hubo problemas cuando Dani fue a guardar el programa y no hubo programa. Eso está en la nube. Desde aquí doy un llamamiento a Apple, Google. Ese programa hay que recuperarlo. Y oyentes, también ustedes, si os queréis, os ponéis ahí de hacker y lo sacáis. Así que en ese programa, por eso viene todo, Dani comentó que quería un libro para Reyes. Pero ya de eso no vamos a hablar y solo dime qué tal los Reyes. No me hables del libro, si te lo han traído. No quiero saber nada de eso. Sorprendentemente bien. Bien. Libros ninguno. No me han traído el libro, ¿no? No. Hombre, es que, tío. No decía ni cuál es, claro. Yo los pensaba soltarlo. No, Por era. si caían algún... Mis oyentes más cercanos. Algún oyente cercano. Pero que va, ¿no? ¿Y tú, Luis? Muy bien, la verdad que es genial. Sí. Porta bien. La cabalgata bien también. La cabalgata más floja que otros años. Es que ya se Ese nota, típico tío. comentario, ¿eh? Es A mí- porque ya no tienes tanta ilusión como antes, No, tío. yo ilusión, bueno, yo tengo ilusión, pero estaba flojita. Pero peor es la gente que se entusiasma por las luces de los centros de la ciudad y lo sigue como si fuera el carnaval o la liga ya de está, fútbol. ya está criticando, tío. A todo el mundo le gustan los luces de Navidad. A mí me encantan las luces de Navidad. Sí, Total. pero es que está el típico friki que dice, las del año pasado eran más bonitos, que no me acuerdo. Eso es verdad. Que no me interesa. De la Pasó que- hace un año y es algo que súper trivial. De las que son feas te acuerdas siempre. No me acuerdo de ninguna, Luis. Este año las cabalgatas eran de pueblo, en verdad. Eran Eran muy chiquititas. pequeñas, tío. Sí. Sí, eso De sí, aquí verdad. saludos a nuestros pueblos, pero eran de pueblo. No, de pueblo, que en realidad las mejores cabalgatas, al menos aquí por el sur, son... Pero porque te tiran jamones, tío. Claro, es que eso... Y balones de fútbol, Balones de fútbol, es que eso no se ve. Aquí, Grifa, de todo. En los barrios, sí, aquí, hombre. sí, pero aquí en la del Ateneo de Sevilla, ¿qué es lo que es mejor que te tiran? Una chocolatina, ¿no? Caramelo de Lipasán, tío. Suele ser lo que más predomina. Es más que siempre se lo da a tu primo, que luego va a salir en Nazareno en marzo o abril. Que está el caramelo más duro ya. O sea, aquí hay una cadena local de caramelo que va dando vueltas Es una retroalimentación y del eso caramelo. hasta que se pega en el bolsillo. Súper interesante, pero, Sí. pero vamos a cortar ya que, ¿Cómo se llama esto? que se nos Los va. minutos a la basura. Los minutos de la basura. Fíchalo. Había que hacerlo. Que volvemos la semana que viene con las nuevas sesiones de Luis y Dani. Y seguirnos en las redes, en Twitter, Instagram, LQQDM-, Exactamente. en YouTube Suscribirse. y Y iVoox. seguir también a Digital Sevilla. Y Digital Sevilla y a Camarada, el nuevo proyecto de Luis Villadiego con el que hemos firmado un contratito. No vamos a dar más, pero contratito. Nos vemos la semana que viene.